Bien, vamos a comenzar con la meditación hoy, así aprovechamos el tiempo. Vamos a tener una lectura primero en Éxodo 16. Éxodo 16 me habla sobre el maná, esa comida que el pueblo de Israel recibió en el desierto. Así que en Éxodo 16, versículo 14, dice lo siguiente: Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas de su familia, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Luego les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Éxodo 16, 20 de nuevo. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. Pero crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se le hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Entonces dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Hasta acá nomás la lectura. Este es un pasaje muy conocido por los hijos de Dios, porque se trata cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, caminando hacia una tierra que Dios les había prometido, luego de que fueran esclavos de Egipto. Entonces en su camino eh, llegó un momento en que estaban por el desierto, caminando y caminando, y el pueblo de Israel se empieza a quejar, como muchas veces lo hicieron. Y se empiezan a quejar y le dicen a Moisés: ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué nos haces esto? En Egipto estábamos mejor. Por cierto que en Egipto podíamos prender nuestras ollas y tener carnes, tener verduras, comer de todas las variedades. Y acá en este desierto nos morimos de hambre. ¿Por qué nos trajiste para hacer esto? Entonces Moisés habla con Dios, le explica esto, y Dios le da una instrucción en este fragmento que acabamos de leer. Le dice: yo les voy a mandar un alimento que es un alimento que yo les voy a proveer para que tengan. Y el alimento se llama maná. Y esta relación, esta parte de la historia, este fragmento cortito que acabamos de leer, tiene una estrecha comparación y relación con la vida cristiana, con nuestra vida, con nuestra relación con Dios.
con nuestra relación espiritual con Dios, con nuestro día a día con Dios. Tiene una relación muy estrecha lo que Moisés les había ordenado, cómo tenían que recoger el maná, con lo que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios. Ciertamente el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y estaba haciendo alusión al pan o este maná que comían y recibían a diario el pueblo de Israel en el desierto. Miren, la primera eh, relación o la primera coincidencia que tiene el maná con nuestra vida cristiana es que en el versículo 15 ellos dicen: al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. En la primera relación que encontramos con nuestra vida y el maná que recibía el pueblo de Israel en el desierto es que ellos tenían que aceptar lo que Dios les mandaba. La provisión que Dios les mandaba a ellos para que vivieran en el desierto, no sabían ellos qué eran. No sabían que les iba a tocar. Porque incluso la palabra pan que acabamos de leer es la traducción que tenemos ahora, pero pan hace referencia a un alimento. Y ellos no sabían que iba a venir. Y saben que nosotros en nuestra relación con Dios tenemos que esperar de Él la provisión que Él nos da. Tenemos que esperar que Él nos dé el cómo va a ser nuestro día a día. Es nuestra dependencia de Él. Nosotros tenemos que aceptar lo que venga de parte de Dios. Miren, muchas veces los israelitas se quejaban que ellos querían otras cosas para comer, querían otras cosas para tomar, querían incluso volver a la esclavitud. Sin embargo, se quejaban. Y no aceptaban muchas veces lo que Dios les enviaba. Y nosotros muchas veces tenemos lo mismo. Queremos, cuando pedimos a Dios por nuestras ayudas, por nuestras necesidades, muchas veces tenemos en nuestra mente quizá el querer ayudar a Dios y decirle cómo nos gustaría que se resuelva la situación, o cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, o cómo nos gustaría que terminara o se resolviera tal problema que estamos comentando, sea por nosotros o por nuestra familia. Nos gustaría que sea como queremos nosotros. Sin embargo, cuando Dios provee una solución, provee una salida, una ayuda, la da como Él sabe que es lo mejor para nosotros. La da como Él sabe que nos va a hacer bien. Incluso en el momento no lo entendemos, pero Él sabe que cómo se va a seguir desarrollando la ayuda que Él nos da es lo mejor para nosotros. Y por eso el pueblo de Israel tenía que aceptar lo que Dios le mandara y la forma en que se lo mandara. ¿Y acaso nuestra relación con Dios es el día a día, en nuestros pedidos, en nuestras oraciones, en nuestra dependencia de Dios? Es aceptar cómo Él nos manda las cosas y no como nosotros nos gustaría que fueran. El segundo punto en relación con nuestra vida cristiana es el versículo 16. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ellos iban a recibir una bendición de Jehová. Pero ahora tenía que había un segundo mandato de parte de Moisés, que era salir a buscarlo. No se tenían que quedar sentados, que les llegara y directamente aprovechar lo que tenían sin hacer nada, sin ningún esfuerzo. Ellos tenían que salir a buscar la bendición que Dios les estaba dando día a día. ¿Qué nos significa para nosotros el salir a buscar según la bendición de Dios?
¿Qué nos significa? Nos significa el buscar encontrarnos con Dios, el buscar tener momentos a solas con Dios. Dios envía la bendición sobre nosotros, pero nosotros tenemos que ir y buscarla, encontrarnos con Dios. Tenemos que orar a Dios, tenemos que tener momentos a solas con Él, tenemos que leer su palabra, sea mucho o sea poco, pero tenemos que salir a buscar la bendición. La bendición de Dios es salir a enfrentar los problemas que tengamos, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la salud, sea con los vecinos, con la misma familia. La bendición de Dios la vamos a ver si hacemos frente a las necesidades que tenemos y esperamos a que Dios nos dé el sustento de la manera que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Es ir a hacer la obra. Cuando los israelitas tenían que tener una batalla con pueblos que eran mucho más numerosos que ellos, con pueblos que eran más fuertes que ellos, Dios ya les decía muchas veces, andá y pelea porque la batalla está ganada. La bendición ya Dios la había dado. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ir y pelear. Tenía que salir y hacer frente. Tenía que recoger la bendición que Dios le había dado. Por eso, más allá de tener una actitud pasiva y una actitud tranquila, es más bien tener una actitud activa en buscar recibir la bendición de Dios. Leyendo, orando, comprobando la voluntad de Dios, qué es lo que hace. ¿Cómo se comprueba? Haciendo, enfrentando las cosas con la ayuda de Dios. Entonces, la primera relación, la primera necesidad es aceptar la ayuda, la bendición de Dios del modo que Él la quiere dar. Y segundo es ir a buscarla, moverse para ir a buscarla. La tercera, miren qué interesante, el 19 dice, luego les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Los israelitas tenían que ir ese día, antes que salga el sol, porque se derretía el maná. Tenían que salir y buscar lo que iban a necesitar para ese día, lo que iban a necesitar para alimentar a su familia, lo que iban a alimentar, lo que iban a necesitar solo para comer ese día. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que tenemos que buscar a Dios un poquito nada más, porque es solo lo que necesitamos de Dios para ese día. Nos está diciendo que busquemos a Dios solo un momentito, que pidamos con poca fe, que pidamos lo que tenemos adelante, que no nos esforcemos demasiado para las necesidades de Dios, para pedirle lo que necesitamos. ¿Nos está queriendo decir eso? No. Lejos, muy lejos está de eso. Lo que pasaba era que ellos tenían que buscar en ese día la comida que les iba a alcanzar para ese día. Pero para la comida de mañana tenían que esperar con fe que Dios les enviara la comida también. Ellos tenían que recoger a la mañana, supongo que antes que salga el sol y derrita, me imagino que tendría que ser antes de las 7, 8 o 9 de la mañana, ya tenían que tener todo juntado. Y esperar y tener fe en Dios, que Dios les iba a proveer para el otro día. Entonces, ¿de qué nos habla de juntar el maná para el día puntual? Nos habla de tener fe, nos habla de depender de Dios, nos habla de saber que Dios nos va a ayudar hoy y nos va a ayudar mañana. Nos habla de que no nos confiemos en nuestras fuerzas, sino que mañana Dios nos va a volver a ayudar. Y aunque hoy no veamos la respuesta a nuestra situación, Dios va a enviar su ayuda mañana también, y pasado, y pasado. Dice los salmos, no he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Por eso nos enseña a que tenemos que tener una fe diaria, una fe en que Dios nos va a proveer, en que Dios nos va a sustentar, en que Dios nos va a ayudar. Es una vida de fe lo que tenemos que tener. Y miren que
dice que hubo un par de israelitas que quisieron guardar para el otro día, porque no estaban tranquilos que Dios les iba a proveer al otro día. Ellos quisieron tener sus, sus, eh, sus reservas completas para, para el otro día tener para comer. No nos habla acá de reservas de dinero, reservas de alimentos, no, no, nos habla de que a ellos les faltó fe, que al otro día Dios les iba a proveer nuevamente. ¿Y qué dice el versículo 22? Dice, el sexto día recogieron el doble de porción. Esperen a ver. Versículo 20 dice, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. ¿Qué sucedió acá, figurativamente? Ellos dejaron de tener fe en Dios y quisieron juntar de más para tener para el otro día. Lo que estaba pasando es que ellos no confiaron en que Dios les iba a proveer, que Dios fuera capaz de darle día a día el sustento. Y esto nos habla de que no obedecieron el modo en que Dios quería que se hicieran las cosas. Dios les estaba enseñando, les estaba probando la fe, les estaba enseñando a tener fe, como nos enseña a nosotros, y hay muchas veces no nos damos cuenta, les estaba enseñando a depender de Él, y sin embargo ellos no obedecieron el modo en que Dios les había dicho que hicieran las cosas. ¿Y qué pasó? Se pudrió y no pudieron hacer uso y no pudieron disfrutar la bendición que Dios les había dado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos a Dios. Se corta nuestra relación con nuestro Padre. El Espíritu Santo se pone triste, deja de haber bendición en nuestra vida. Y esa bendición, esa compañía, esa guía que Dios nos da, la notamos cada vez más lejos y nos sentimos en falta en orar, nos sentimos que no estamos aptos para orar, que primero tenemos que resolver algo antes de poder aprovechar y disfrutar las bendiciones de Dios. Nos pasa exactamente lo mismo. La desobediencia trae que se corta la bendición de Dios. Así como este pueblo no pudo tomar el maná y no lo pudo aprovechar al otro día, la falta de obediencia a Dios hace que nosotros no podamos aprovechar la bendición de Dios. Por eso hay un modo de hacer las cosas y es el modo en que está puesto en la palabra. Pero miren lo siguiente, el modo en que se hacen las cosas. El versículo 22 dice que el sexto día sí podían recoger de más. A ver, del día 1 al 5 no podían agarrar más que lo que respondía para ese día. Había que vivir por fe. El día sexto tenían que recoger el doble para que alcance para el sexto y para el séptimo día. Ven cómo Dios les estaba ordenando que hicieran las cosas. Y cuando recogían el sexto día el doble, no se podría, no se pudría. Vean cómo Dios está presente en la vida de su pueblo y cómo quiere estar presente en nuestras vidas cuando lo obedecemos, cuando hacemos las cosas como Él quiere, cuando tenemos una relación en nuestra familia de amor, una relación tolerante, una relación de paciencia, de dependencia con Dios, cuando somos testimonio ante los demás, cuando vienen pruebas y somos fuertes para soportarlas porque sabemos que Dios la va a resolver, cuando hacemos como Dios quiere las cosas, cuando mostramos a Cristo en nuestras propias vidas. Miren cómo Dios va a obrar perfectamente y claramente en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Y miren, el versículo 28 les termina diciendo, Dios le dice a Moisés, transmitile esto al pueblo. Le dice, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? No, ya se sorprendía Dios, ya estaba quizá un poco cansado, quizá reiterativo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a negar a obedecerme? ¿Cómo está nuestra vida? Me pregunto yo. ¿Hasta cuándo nos vamos a poner duros en resistir a hacer las cosas al modo de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando contra lo que Dios quiere para nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir estando mal con Dios mismo o con los hermanos
o con los vecinos, o hasta cuándo no vamos a hacer testimonio, hasta cuándo nos vamos a confundir con personas que no son hijos de Dios, hasta cuándo vamos a andar como encubiertos sin que se note que somos hijos de Dios, hasta cuándo, dice Dios, van a hacer esto. Si tiene la bendición para darnos día a día, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo aprovechamos? Miren, el significado de maná es lo que habíamos leído en el versículo 15. Digamos, al revés. Se le puso maná a esa comida porque cuando fueron a buscarlo y vieron, se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, piensen lo siguiente, en Egipto había toda la variedad de alimentos, frutas, verduras, carnes, había de todo. Sin embargo, cuando se encontraron con eso no lo reconocieron. ¿Qué es esto? Esto me está queriendo decir que esto es un alimento que ellos nunca habían visto, que no conocían, que no sabían lo que era. Ahora, ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos aceptando lo que Dios nos manda y lo que Dios quiere enviarnos, nosotros nos podemos preguntar de la misma manera, ¿cómo será la provisión que Dios nos va a dar hoy? Yo le pido que me ayude. ¿Cómo será de la manera que Dios me va a ayudar? ¿Cómo va a resolver mi problema? No lo conozco, no lo sé, pero lo importante es que lo aceptemos y lo hagamos. ¿Cómo va a sacarte Dios del apuro que tenés hoy, de la necesidad que tenés hoy, de resolver tus problemas? ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Pensá en el maná. No lo conoces. ¿Qué es esto? ¿De qué manera lo va a hacer Dios? Y lo importante es esperar en Él y esperar que Él lo haga a su manera y nosotros seguir e ir a buscar la bendición que Dios tiene para darnos, de la manera que Él la quiera dar. Me acuerdo hace mucho, cuando estaba la banda de Florida, que tocamos así, éramos todos chicos, el viaje a Mendoza, a San Rafael, ¿no? Eh, Me acuerdo que, bueno, cuando llegamos, los hermanos de la iglesia, muchos habían estado dispuestos en hospedarnos. Entonces llegamos y nos decían, bueno, ustedes dos vayan con esta familia, ustedes dos vayan con esta familia. Y a mí y a otro chico nos había tocado ir a la casa de unos viejitos, muy humildes, pero un amor muy grande, muy humildes. Y bueno, nos ofrecieron, bueno, el baño para poder bañarnos, y era de lo más precario que había, ¿no? Con un caño que salía un solo chorro y ahí nos bañábamos. Y bueno, cuando nos volvimos a encontrar con todo el grupo, hablamos con los demás, ¿y cómo te fue tu casa? ¿Cómo te fue lo que, a dónde te tocó, la familia que te tocó? Y entonces unos chicos nos decían, ah, buenísimo, no sabes lo que nos tocó, tienen de todo, una casa que tiene de todo, el agua nos bañamos lo más bien, la pieza es re cómoda, dormimos bárbaro, nos dieron la pieza de los hijos. Y me acuerdo que nos miramos con nosotros y decíamos, ¿qué nos tocó a nosotros? Y realmente era una casa que tenía una colchonetita finita, con unas mantas viejas que nos tapamos con eso. No pasábamos frío, pero las comodidades, uno se quejaba, ¿no? No era lo que quería, lo que aspiraba la estrella de la banda a recibir. Pero resulta que cuando llegó la hora de comer, empezó a cocinar esa señora y empezó a haber un aroma en la casa que nos abría el apetito y nos volvía loco por querer comerlo. Y llegó la hora de comer y comimos y realmente era una comida que creo que era un maná para nosotros. No conocíamos qué era lo que había en esa especie de puchero ahí adentro. Pero lo probamos y era exquisito, fue exquisito. Y terminamos esa comida y a la próxima queríamos volver a la casa a comer. No queríamos ir a comer pizza al restaurante o a la confitería. Queríamos volver a la casa a comer de esa comida, de lo rico que había sido. Y ¿sabes qué? Estoy pensando ahora en las personas que no conocen a Dios, en que no tienen una vida en la cual puedan tener la bendición de depender de Dios, en la cual eh, no pueden recibir la ayuda de Dios, porque no son hijos de Dios.
Y si esta es tu situación, te digo que es desconocido todas estas bendiciones y el modo de obrar que Dios tiene, y la ayuda y la experiencia, porque no lo conoces a Dios, porque no tenés una relación cercana con Él, porque lo que el mundo nos enseña de cómo hay que creer en Dios no es la manera que lo dice la Biblia, porque el mundo nos dice que tenemos que ser religiosos y la Biblia no habla de religión, porque no nos acerca a Dios más que al revés, alejarnos, nos aleja de Dios. Y para vos, la ayuda de Dios, esto es un maná. ¿Qué es esto? No la conozco. ¿Cómo viene? ¿Cómo tenés que hacer para empezar a poder conocer a Dios y tener una relación? Mira, Romanos 10 dice lo siguiente. El libro de Romanos, mucho más tarde, se escribió lo siguiente. 10:11. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es mismo Señor de todos, y es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué significa invocar el nombre del Señor? En lo que la Biblia nos enseña es que invocar el nombre del Señor es pedirle a Dios que te limpie los pecados. Pedirle a Dios que te haga un hijo suyo. La Biblia enseña que por no creer en Dios, por estar separado, por ignorarlo, incluso por querer acercarte, pero no de la manera que lo dice la Biblia, no sos hijo de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que hay que acercarse a Dios? La Biblia dice que hay que pedirle perdón por los pecados, hay que creer que Jesús murió en la cruz, hay que creer que resucitó de la cruz, no está muerto, no es una estatua, no está en un templo encerrado, Jesús resucitó, y que creer que Él está vivo, y que dice que en el corazón se cree esto, pero con la boca se habla y se confiesa y se dice para justicia, para ser un hijo de Dios. Y sabes que cuando haces esto, que confesás tu pecado y crees que Jesús resucitó de los muertos, Dios limpia tus pecados, te perdona y empezás a ser contado como un hijo de Dios. Ahora sí, realmente, a la manera que lo enseña la Biblia y no lo que enseñamos nosotros o las personas. ¿Y sabes qué? Las bendiciones de este maná, las bendiciones de Dios van a empezar a poderse ver en tu vida, de la manera que Dios va a mandar la ayuda. Vas a ver que de maneras que vos no sabés y no entendés, las cosas van a empezar a funcionar y van a empezar a solucionarse. ¿Qué va a empezar a solucionarse? Primero tu paz interior, porque cuando crees en Dios te llena de paz. ¿Por qué paz? Porque al estar separado de Dios no sabes qué sigue para vos en tu vida. No sabes el día que te mueras a dónde va a ir tu alma, tu espíritu. Pero el día que crees en Dios sabes que va a estar en el cielo. Si no crees, va a ir al infierno, a la condenación, dice la Biblia. Pero el día que crees tenés ese alivio y esa paz. Por ahí se empieza y luego va a haber bendición en tu vida. Por eso te invito a una cosa, que como decía la última punto que vimos, ¿hasta cuándo van a dejar de no creer en mí? Yo te invito a que hoy creas en Dios, que hoy pueda ser el Salvador de tu vida y que hoy pueda ser el que comience a proveer para vos día a día las necesidades que tengas. Si tenés ganas de hablar, necesitas hablar con alguien, puedes escribirnos a este Facebook o con alguien que conozcas de la iglesia para poder conversar un poco más. Y yo quiero y deseo que este maná que el pueblo de Israel recibía en ese momento y el que el Señor Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pueda ser una bendición y una realidad en todos los que estamos escuchando este mensaje y en todos los que creemos en Dios. Que Dios te bendiga.